Muy buenas noches, mi gente, ¿cómo están? El día de hoy me da mucho gusto saludarlos, además porque tengo un invitado de súper lujo, un maestro de maestros, fue mi maestro en la Universidad Ibero. Permítanme que les presente y les hable un poquito, y les digo un poquito porque hay mucho de lo que podríamos hablar, pero bueno, la reseña del maestro José Luis. José Luis Camacho Garza nace en Puebla en 1982, es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se tituló con la tesis Fernando Rielo, un representante de la mística hispánica contemporánea. También es maestro en estética y arte por la misma universidad. Se tituló con la tesis Perspectivas del arte sacro contemporáneo, obteniendo el cum laude en abril de 2002. Entre sus reconocimientos académicos están el diplomado en estudios medievales por parte de la Orden Dominica en 2002, el segundo lugar del Premio Filosofía y Letras en categoría ensayo en 2011, con el trabajo Sobrevivir en Babel y diferentes seminarios y cursos, entre los que están diversas ediciones de las cátedras Eusebio Quino, Ignacio Ellacuria y Elaín Tourain, espero haberlo pronunciado bien, en la Ibero Puebla y otros seminarios interdisciplinares en la UAP. Ha sido curador de varias exposiciones de arte virreinal en el Museo de Santa Mónica en Puebla y en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. Pues bueno, un maestro de maestros. Mi estimado José Luis, bienvenido, preséntate con la audiencia. Pues un gusto tenerte aquí, un deleite. Repito, fue mi maestro justamente en esta universidad y pues bueno, hoy lo tenemos para hablar de la importancia de la religión o la importancia de pensar en religión. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Farid. Me da mucho gusto estar contigo y con tu audiencia. Un tema pertinente, un tema que va con el momento también del año, con el año en sí mismo. Entonces espero que podamos sacar muchas cosas buenas de esta charla. Seguro que sí, estoy segurísimo que sí. Y pues bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte, porque como bien lo dices, en KLT, déjame te platico un poquito que en KLT estamos muy comprometidos con buscar la verdad desde ambientes académicos, ¿no? O sea, creo que ya tenemos mucho contenido de pseudociencias, entonces entrarle un poquito más duro al raciocinio es responsabilidad de todos nosotros que nos dedicamos a la academia. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué necesidad? Y creo que la audiencia se lo ha hecho a lo largo de este profesar la inteligencia espiritual, ¿no? Y la primera pregunta nace por sí misma y es, ¿qué necesidad tenemos de pensar en religión? Bien, yo creo que el primer intento de respuesta que te puedo dar tiene que ver con cómo la razón puede ayudar a moderar ciertos excesos en los que las prácticas religiosas y las búsquedas espirituales a veces han caído a lo largo de la historia, eh, y también cómo resolver sus aparentes contradicciones, cómo resolver sus contrapuntos, cómo conciliar tradiciones diferentes para que puedan sentarse en la misma mesa a dialogar. Hay una necesidad constante de pensar en la religión para que la religión no termine pensándonos a nosotros, es decir, no termine ofreciéndonos una versión definitiva, acabada y cerrada en sí misma de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, a partir de un proyecto específico, ¿no? Es decir, un cristiano, por ejemplo, bueno, cree en Jesús de Nazaret como el camino, la verdad y la vida, y eso está muy bien, y implica un proyecto, implica una moral, implica un sistema de valores, pero no significa que sea el único. Entonces, ¿qué implica que yo esté metido dentro de ese sistema de valores? ¿Qué implica que yo lo haya hecho mío? Pero también, ¿qué implica eso para otro que se crió en un sistema de valores distinto o en una tradición espiritual distinta? Para que esas diferencias no nos coman, para que esas diferencias no terminen definiéndonos, tenemos que pensar, obviamente, en la práctica religiosa, en sus virtudes, pero también en sus excesos y en sus deformaciones, que son muy comunes y hoy están a la orden del día.
Entonces, esa sería la primera, ¿no? Más allá de eso, hay más aristas que seguramente van a salir ahorita en la conversación. Fíjate que esto que dices me genera una reflexión muy interesante porque me quedo pensando, ¿cuánto de nosotros, o sea, a mí me pasa mucho, pongo en WhatsApp a Jesús, yo siempre tengo a Jesús en WhatsApp y muchos de mis clientes suelen preguntarme, oye, ¿eres cristiano? Oye, ¿eres cristiano? O sea, pareciera que el hecho de que yo ponga a Jesús me tendría que encapsular en una religión. Y en este caso, en el cristianismo, no el cristianismo, veámoslo como este cristianismo idiosincrático de todos los que creemos en Jesús, sino el cristianismo como la religión cristiana. Y realmente yo soy católico. Entonces, me lleva a pensar esto que dices, como un cliché, una deformación de la ideología no, nos encapsula, o en este caso me ha tocado ver cómo a mis clientes los encapsulan. No es como si anduviera por la calle con un turbante y todos me dijeran, ah, eres musulmán, eres musulmán. Y bastante curioso porque a final de cuentas, y bien lo mencionabas, tenemos esta responsabilidad de ponernos a pensar en la religión. O sea, creo que fui un poco superficial en esta parte de decir, oye, pues bueno, o sea, te voy a juzgar tal vez desde lo que estoy observando, que solemos hacer mucho eso, no tú que eres especialista en estética, hacemos juicios morales a partir de juicios estéticos, pero también es muy importante que pensemos, oye, a ver, ¿cuál es como este criterio de valores o estas reglas de comportamiento que la religión me esté diciendo que tenga y además qué tan válidas son hoy en día, ¿no? Y me brinca esta pregunta que me gustaría hacerte, ¿qué tan válida son, por ejemplo, los 10 mandamientos hoy en día, ¿no? Que tal vez alguien lo pudiera preguntar. Claro, este pensar la religión nos lleva a ver los contextos específicos en los que las religiones surgieron. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un código tan antiguo como los 10 mandamientos o como la Sharia islámica o como el Talmud de los judíos, cuando tienes esos sistemas que surgieron hace muchísimo tiempo, alguien podría caer en la tentación de aplicar a rajatabla los criterios que provienen de esas legislaciones en lugar de encontrar las equivalencias. Los 10 mandamientos, por supuesto que siguen siendo válidos siempre y cuando encontremos esas equivalencias y encontremos también las modalidades de conducta a partir de esos mandamientos, ¿no? Había cosas que en los tiempos de Moisés eran terriblemente mal vistas. Hoy es posible que sigan siendo mal vistas, pero hay que explicarlas correctamente y es probable que sea ya en un lenguaje no precisamente religioso. Obviamente, estando entre tus correligionarios, puedes decir, bueno, no vamos a hacer esto porque es lo que Dios no quiere o esto es lo que Dios no desea. Pero a lo mejor ese lenguaje ya no es válido para todos. Entonces vamos a entrar en un dilema de explicar por qué esos 10 mandamientos siguen siendo convenientes, por ejemplo, o siguen provocando algún tipo de autopoiesis, de autodesarrollo, cómo esos 10 mandamientos me mantienen lejos de aquello que me descrea, que me deforma, que me envilece, ¿no? Entonces, si encontramos esas equivalencias, por supuesto que muchos sistemas son válidos. El drama que tienen muchas religiones ahorita es querer ir por la vida como si estuviéramos en el siglo 5 antes de Cristo o 5 después de Cristo, en el caso del Islam, por ejemplo, y pensar que todo aquello que se practicaba en aquellos desiertos de Oriente Medio tiene que ser aplicado completamente igual en nuestros días. Y pues no, obviamente esos sistemas están a expensas de una reflexión que no deforme su sentido original, pero que adapte exitosamente al momento. Y fíjate que creo que este es uno de los miedos que si platicamos con los religiosos o platicamos con cómo vamos a llevar la religión a un contexto actual, y precisamente que se pierda la esencia, ¿no? O sea, estas equivalencias de las que nos hablas, que se me hacen súper relevantes, o sea, creo que igual tenemos esta responsabilidad de buscar estas equivalencias, como también Aristóteles nos decía que tenemos la responsabilidad de buscar los metavalores, ¿no? Estos valores absolutos que habría que indagar hasta encontrarlos. Creo que igualmente desde la parte religiosa tendríamos que indagar hasta encontrar estas equivalencias que vuelvan válidas o que vuelvan válidos estos códigos de conducta, estos códigos morales, como bien lo refieres.
Y el miedo, regresando y aterrizando mi comentario, el miedo con el que nos estamos enfrentando hoy en día en la evolución de las prácticas religiosas, pues es que se empieza a invalidar lo que antes era válido, ¿no? O sea, creo que este cambio pudiera llegar a decir, tal vez nos estamos volviendo tan flexibles que nos estamos convirtiendo en otra cosa. Y ahí creo que en ese miedo nace el corazón del fundamentalista irracional, ¿no? Este fundamentalista que, como bien dices, quiere aplicar los mismos principios que se aplicaron de antaño y que tal vez por creencias de una guerra santa mal interpretada, pues van y le pegan un bombazo a alguien, o incluso tenemos fundamentalistas cristianos que utilizan estos códigos morales para mandar a todos al infierno, literalmente. Así es. Y pues bueno, esto nos da paso para nuestra segunda pregunta, que creo que también es muy buena. Fíjate, la religión y la espiritualidad, ¿no? Siempre, y hasta suena cliché, y creo que en este momento también muchos de la audiencia van a decir, sí, es un cliché, y religión y espiritualidad no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué las hace diferentes? Esta va a ser la primera distinción que me gustaría que nos dieras. ¿Qué hace diferente a la religión y a la espiritualidad? Si buscas la definición de religión en diferentes fuentes, todas ellas van a empezar con la palabra sistema o con la palabra conjunto. ¿Conjunto de qué? Pues de creencias, de rituales, de dogmas, de formas de culto, etcétera, que van conformando una identidad religiosa definida por la historia y definida por el espacio. El espacio y el tiempo tienen mucho que ver con el asunto religioso, ¿no? Entonces vamos diferenciando esos sistemas y esos conjuntos de prácticas, pues dependiendo del momento histórico en el que surgen, a partir de sus fundadores también, por ejemplo, y de su devenir histórico. Es decir, la religión en sentido estricto es un producto histórico y comete un gran error el que no la ve como tal, incluso en su propia práctica. La espiritualidad es algo mucho más amplio, es literalmente la vida del espíritu, es literalmente entrar en contacto con esto que te sobrepasa, es comprender que hay una dimensión que va más allá de tus límites y el contacto con esa realidad, tenga un eje ascendente como el cristianismo o no lo tenga como el budismo. Eh, ese, ese, ese lugar donde tú, sabiendo que existe, te hace tomar una serie de decisiones y de opciones vitales, esa es la espiritualidad. Esa práctica es, en esencia, la espiritualidad. ¿Cuál es el problema entre las dos? Bueno, la religión pretende gestionar ese contacto y se vale de muchas cosas, ¿no? Se vale de prácticas, se vale del arte, por ejemplo, se vale de signos, de ritos, de conocimientos, algunos cerrados, otros abiertos. Se vale de muchas cosas, pero es probable que en algún momento se quede corta al momento de gestionarla eficientemente. Mucha gente confunde las dos y al no poder sacar adelante la primera, que sería la religión, piensa que no tiene vida espiritual o que no puede gestionar ese contacto con lo que te sobrepasa, ¿no? Entonces, uno pues, es un producto humano, muy válido, y que por mucho tiempo fue la cosmovisión de muchos pueblos, y la otra, pues es una constante que atraviesa la historia, que la sobrepasa y que está presente siempre, ¿no? En forma de búsqueda y en forma de intentos de respuesta. Súper, fíjate que me hiciste acordar de Sam Harris. Sam Harris tiene un libro que se llama Espiritualidad sin religión. Y él narra una pequeña historia en la que lo llevan a un retiro y se van a caminar la montaña y lo superagotan y ya, bueno, terminan prácticamente así como que ya, por favor, y de repente lo llevan a meditar a la orilla de un lago, que es cuando ya entran en este estado de contacto, ¿no? Y él va narrando en su libro y dice, supone que en ese momento yo tenía que entrar en contacto con Dios y lo único que se me antojaba era una hamburguesa de McDonald's, ¿no? O sea, y justamente tiene que ver con esto que nos refieres. No necesariamente los ritos, las prácticas o los signos que tratan de incorporar una espiritualidad van a ser válidos para todos, ¿no? O sea,
Y si entiendo bien, lo que propone tu discurso también es que nosotros, o sea, la espiritualidad se va a buscar desde nosotros hacia la religión, ¿no? Por proximidad, y no necesariamente desde la religión hacia nosotros. O no sé si funciona en ambas vías, esto te lo pregunto. Pues yo creo que tiene que ver con las decisiones que toman las personas al momento de reconocer esa necesidad. En un contexto occidental, pues lo primero que piensa la gente es, pues me voy a ir a parar en la iglesia. Pues no necesariamente, ¿no? Hay gente que lo encuentra en el arte, hay gente que lo encuentra en la naturaleza, hay gente que la encuentra en muchas otras vías y eventualmente puede conciliarlo con el sistema de ritos, de símbolos y de prácticas con el que creció, o a lo mejor con otro, ¿no? Mm. De repente esos fracasos hacen que las personas no exploren su propia tradición y la vayan a buscar muy lejos. No está mal, ¿vale? Pero yo creo que tiene que ver mucho con ese primer impulso, ¿no? Y ese primer impulso generalmente va más hacia la religión que hacia la espiritualidad. Y esto que dices está maravilloso, fíjate, porque pasa mucho en el entorno católico, sobre todo cuando estamos tal vez a un nivel piedad popular y un poquito más arriba, no tan profundo ya como alguien que tal vez hizo ejercicios espirituales, ¿no? Pero que estamos en ese inter de brincar la piedad popular y empezar a explorar un poco la mística católica, si le podemos llamar así. Y bueno, creo que ahí nos vamos a topar con gente que te dice, no, pues es que los católicos son borrachos, son desatendidos, son muy permisivos, ¿no? O sea, al final no cumplen como ni sus propias reglas. Y se da mucho eso en la creencia popular y algo que bien dices, la persona que va en búsqueda de su espiritualidad muchas veces no voltea a ver sus propios ritos, sus propias tradiciones y tal vez emprenden cosas como el yoga o otro tipo de cosas que ojo, no las estoy invalidando, ¿no? No quiere decir que no funcionen. Simplemente concuerdo contigo que a veces no hacemos este back to basics, o sea, no agarramos y volteamos a ver lo que ya tengo aquí como para explorar, no lo termino de entender y pues me aventuro tal vez a cosas que incluso puedan ser muy new age, ¿no? Bueno, antes de pasar a eso, hay una pregunta que me brincó hace rato con lo que decías. Y fíjate que tengo varios amigos, que los considero mis amigos, y que son ateos, y que de repente me agarro en unos debates buenísimos con ellos, ¿no? Porque yo soy íntimo de Dios, o sea, a mí me encanta Dios, diría Jaime Sabines. Pero, y ellos dicen, oye, estás viviendo en una mentira, o sea, y las dos posturas son válidas en cierto punto. Y mi pregunta hacia ti es, ¿tú crees que los ateos puedan vivir una espiritualidad? Yo creo que mucho del ateísmo que refieres tú y mucho del ateísmo al que estamos expuestos no es otra cosa más que una incapacidad discursiva de decir Dios o de decirle Dios a alguien, ¿no? A veces implica pues muchísima autosuficiencia, ¿no? Yo no me arrodillo ante nadie, ¿no? Yo no me humillo ante nadie, pero no significa que la persona que lo proponga de ese modo sea soberbia o que sea alguien centrado en sí mismo. A lo mejor tiene que ver con una incapacidad de decir Dios y de pedir a Dios en un momento de necesidad, pues ya sea porque están peleados con una tradición, eso es muy frecuente, eh, porque esa gestión a la que me referí antes, pues cuando eres niño, alguien más la lleva por ti. Pueden ser tus padres, puede ser un sacerdote, una religiosa. Y si esa gestión no fue la adecuada, pues es posible que yo me pelee con ella de por vida y yo no la busque y no la procure porque no la considero una necesidad. Entonces, hay mucha gente que no ve el desarrollo espiritual como parte importante del desarrollo personal y en algún momento desconecta. Yo creo que el ateísmo que vemos es esa incapacidad de reconectar, pero esta vez desde nosotros mismos, no desde que alguien me diga es por acá. Maravilloso. Creo que tu respuesta me encanta. No puedo estar más de acuerdo. Me encanta lo que dices. Y me brinca otra pregunta que tengo por aquí ya preparada, que viene muy ad hoc ya a lo que venimos platicando, ¿no? ¿Cómo impacta, fíjate la pregunta, cómo impacta la religión a nuestra vida? O sea, y la pregunta aquí es, después de todo esto que hemos charlado, ¿podríamos vivir sin religión? O sea, ¿tú crees que podríamos vivir sin religión? Bueno,
Si nos ponemos muy históricos, veríamos que uno de los rasgos que nos hacen humanos es precisamente el cuestionamiento sobre nuestra propia trascendencia. Desde que el Homo sapiens es tal, hay un vínculo con esta realidad que le sobrepasa y hay intentos de respuesta. Sí podríamos vivir sin religión, definitivamente. Podríamos encontrar algunos ejemplos pues, de épocas históricas donde una religión concreta desapareció por completo, donde los ritos se dejaron de practicar, donde las oraciones se abandonaron, ¿sí? Y la gente pues continuó su desarrollo hasta encontrar otro intento de respuesta. Hoy en la tarde estaba dando una clase sobre arte griego y me estaba preguntando sobre la creación en el mundo griego. Y entonces les decía, bueno, los griegos no tenían una Biblia como nosotros, sino que tenían una serie de textos que ellos interconectaban y que iban sacando respuestas de ahí, pero son tan distantes como la Teogonía de Hesiodo, que es del 8 a.C., a la Metamorfosis de Ovidio, que es casi antes del nacimiento de Cristo, ¿no? Pero en ese lapso hay muchos intentos de respuesta de por qué el mundo es como es, de dónde venimos, a dónde vamos, etc. Pero hay muy poca conexión con la parte ritual, porque casi ningún ritual griego sobrevivió intacto. Le podemos echar la culpa de eso al cristianismo, por supuesto, pero así como los griegos abandonaron esos rituales, va a haber otras religiones que abandonen los propios y no pasa absolutamente nada. Y la gente sigue buscando por otro lado, ¿no? Entonces sí podríamos vivir sin religión, sin embargo, no puedo dejar de recalcar las ventajas que la práctica de una religión le da a una sociedad a varios niveles o en varias funciones, ¿no? En una función psicológica primero, después en una función de dimensión social y a veces incluso hasta ecológica, si es que esa religión dice pues que buena parte de la creación es sagrada, ¿no? Entonces, bueno, sí podríamos, pero los beneficios que ha reportado en la historia son muchos. Sí, de acuerdo. Fíjate que creo que tu esposa, estaba haciendo una investigación precisamente de los vínculos entre la espiritualidad y la ecología, ¿no? Tuve la oportunidad de leer un paper de Asfar, sí, incluso lo cité en mi tesis, donde él demuestra en algunos resultados concluyentes, obviamente en un espacio-tiempo muy específico, que no necesariamente las personas que desarrollan su espiritualidad tienden a cuidar la ecología. Ahora, en ambientes más latinoamericanos, que en este caso él estaba haciendo esta investigación, me gustaría preguntarte, ¿qué resultados han surgido? O sea, ¿es verdad, es mentira que las personas que, o por lo menos en contextos ya más locales, que las personas que tendemos a ser más espirituales tendemos a cuidar más la naturaleza, ¿cierto o falso? Tiene que ver completamente con la idea del hombre como una especie de senescal. Es decir, alguien que está cuidando el reino en lo que viene el rey verdadero, ¿no? En inglés suena muy bien, stewardship. Uh-huh. Si las religiones hacen que sus fieles entiendan ese concepto de manera eficiente, entonces sí viene un cuidado de los recursos y de los otros seres en orden a pues a preparar la venida de este rey, ¿no? De otro modo, vamos a encontrar dentro de la misma religión discursos que justifican y que hacen válida la destrucción del mundo natural porque nosotros somos los custodios, ¿no? Y yo creo que todo tiene que ver con una buena gestión de ese principio de senescalía, ¿no? O sea, estás aquí y te encargamos el changarro un tiempo, pero parte de lo que hagas es importante no solo para los que vengan después de ti, sino para el que hizo todo esto. Súper bien. Fíjate que me acabas de ampliar un concepto. Hace poquito tiempo veía una conferencia de un fraile colombiano, ahorita se me fue el nombre. Es bueno, y él decía, la paciencia es un arte que el verdaderamente paciente sabe que no va a ver su fruto ahorita. Te va a tocar cosechar y no vas a ver el fruto. Eso es una paciencia ya muy desarrollada.
el decir tal vez para las generaciones que vienen. Y tú fuiste todavía un nivel más allá con esta respuesta, de decir, pues bueno, los que verdaderamente somos creyentes y decimos, va a venir el verdadero rey que nos encargó todo esto, así como bien lo mencionabas, me cuidas el changarro, y cuando llegue, pues ¿cómo vas a dejar el changarro, no? Entonces, excelente, me encanta tu respuesta. Bien, vamos a pasar a otra pregunta, que es, ¿cómo un hombre alcanza a tu criterio? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo un hombre alcanza la autotransformación interior? Porque se supone que los que practicamos la espiritualidad, o incluso los que practicamos una religión, pues estamos en este camino de la autotransformación interior, ¿no? De volverme una mejor persona. ¿Cómo es que esto se vuelve posible? ¿Tú qué nos podrías decir? Yo creo que un hombre o una mujer que reconozca esta necesidad de fundirse con el absoluto o de conocer causas primeras, causas últimas de la propia vida. Es decir, cualquier persona que reconozca el misterio de Dios y quiera hacer algo al respecto, pues va a poner los medios. Sin embargo, es un camino que ni de chiste es siempre ascendente. Tiene muchísimos altibajos, a veces unos muy pronunciados, a veces otros que son así como un electrocardiograma a medias luces, ¿no? Y yo creo que las personas, una vez que emprenden ese camino, van entendiendo, pues que entre más saben, es posible que ignoren más cosas, es decir, va reconociendo cómo se va ampliando el repertorio de cosas que no sabemos o que no podemos dar una respuesta, pero le vamos dando sentido a ellas mediante la experiencia, es decir, es una cuestión como muy fenomenológica. Decía Miguel de Unamuno, creo en Dios como creo en mis amigos, por ejemplo. Creo en Dios pues, de acuerdo a la experiencia que yo tengo a partir de su cercanía, pero también a partir pues, de los correctivos que me va poniendo, de las verdades que me va diciendo. Lo relaciono con lo que dice Unamuno porque pues, un amigo siempre te va a decir la verdad, pero no siempre va a ser cómodo y no siempre va a ser agradable que alguien te diga la verdad en tu cara, ¿no? Entonces, es como una amistad, igual con los altibajos de todas las amistades y con los distanciamientos y los acercamientos que vamos teniendo. Y yo creo que el hombre y la mujer que quieran alcanzar este autodesarrollo deben entender que este proceso no termina nunca. Si en algún momento tienen la tentación de pensar que ya acabaron, que están por encima de los demás, que se quieran convertir en una especie de gurú, yo creo que ahí viene un tremendo fracaso que a veces, se traduce en caídas tremendas, ¿no? Yo creo que lo resumiría como en dos pasos, ¿no? El primero, emprender el camino y saber que estás en el camino. Y segundo, tener la humildad suficiente para saber que termina hasta que te mueres y tal vez un poco más allá, ¿no? Nunca se puede considerar ese proceso como cerrado. En el momento en que lo haces, ya fracasó, ¿no? Completamente de acuerdo. Fíjate que recordaba también cómo la espiritualidad nos lleva a la reflexión de, por ejemplo, la baldosa. Te voy a poner el ejemplo de la baldosa, ¿no? Yo estoy en mi baldosa y mi baldosa de poder, porque dicen, Dios te regala un poquito de poder, y vamos a poner el ejemplo de la persona que abre la puerta en el edificio, ¿no? Y entonces Dios le regala un poquito de poder y entonces dice, ahora tengo que ejercer mi poder. ¿Por qué? Porque traigo toda esta sombra, diría Carl Jung, ¿no? Que he acumulado. Y entonces, como a mí me ejercieron el poder, ahora tengo que ejercer mi poder. Y como tengo que ejercer mi poder, no te voy a dejar pasar hasta que me muestres tu identificación. Oye, pero vengo a dejar esto que es del Uber Eats para tal persona. No vas a pasar porque aquí yo decido quién pasa y quién no pasa. Y justamente en este tipo de heridas, de rechazos, como lo dice Carl Jung, sucede mucho lo que dices. Estos falsos gurús que, que se sienten acabados, que sienten que la obra ya está completada. Y,
Y en mi experiencia personal, bueno, Dios, como bien dices, de repente me ha dado medicinas un poquito más amargas, como lo podemos ver en el video de Steve Jobs de Stanford, donde dice, bueno, la medicina fue amarga, pero el enfermo lo necesitaba, y que me regresan a mi estado de humildad, como bien lo dices, vuelvo a caer en cuenta de decir, caray, qué equivocado estaba y hay tanto por hacer. Y hay un síndrome en psicología que por más que hice el esfuerzo por recordarlo, seguro mis amigos psicólogos, si lo quieren dejar en los comentarios, que es este síndrome de donde cuando ignoramos mucho creemos que sabemos mucho, ¿no? Y en la medida en que vamos aprendiendo, pues vamos cayendo en cuenta de lo poco que sabemos, hasta que ya de repente otra vez tenemos como esta certeza de que algo sé, poco, pero algo sé, ¿no? Y podemos llegar incluso a la conclusión de Sócrates de yo solo sé que no sé nada, que pareciera al principio muy simplista, pero en la medida en que vamos compenetrando este énfasis filosófico de Sócrates, pues nos vamos dando cuenta de su amplitud. También, qué importante, qué importante mantenerse en este camino del autodescubrimiento, como dices, e incluso me recuerda esta parte del Evangelio, ¿no? Donde está Jesús con esta mujer que le dice, oye, yo quiero que uno de mis hijos se siente a tu izquierda y otro a tu derecha, y le dice, a ver, espérame tantito, ¿no? Yo te digo que si bebes de este cáliz, pues seguro vas a gozar de los beneficios, pero yo no te puedo decir que este va a estar a la izquierda o este a la derecha. Entonces, mantenernos en el camino no siempre va a ser suave, no siempre va a ser suave indiscutiblemente, pero como bien lo refieres, tener la certeza de que estamos en el camino correcto, ¿no? Entonces, me encanta tu argumentación. Vamos a la pregunta número 5, que dice, ¿es importante hablar de la espiritualidad en las empresas? Fíjate que yo me he topado con esto. A lo largo de mi investigación ha sido muy difícil, existen diferentes paradigmas de que en la empresa pues no podemos hablar de espiritualidad, ¿no? Porque es un tema como vetado, porque tal vez tú crees en el Dios piedra, mientras aquel cree en Jesús, mientras aquel cree en Buda, mientras aquel cree en que Mahoma es el profeta. Entonces, pues al final no se puede hablar de espiritualidad y creo que sí, pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Deberíamos, no deberíamos hablar de espiritualidad en las empresas? Claro que deberíamos. El problema es que la noción moderna de empresa, pues yo creo que parte del siglo XIX, ¿no? Y tiene una visión como muy positivista, muy corporativa, donde parte de la eficiencia de la empresa implica que nada es sagrado, más que el capital y su aprovechamiento, ¿no? Todo aquello que va en contra del crecimiento de ese capital, obviamente se elimina en orden a la eficiencia, en orden a los valores de la modernidad, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, que muchos empresarios se dan cuenta que eso es un discurso bastante hueco, que se ignora un ámbito importante que es el de la praxis, y que el hombre y la mujer en la praxis pues se realizan. Es decir, si Marx tuvo un acierto en parte de su teoría, era precisamente ver cómo el trabajo ya no dignificaba, sino que alienaba, envilecía, ¿no? Entonces, ese es un punto de partida interesante, porque si el empresario se da cuenta que el ambiente de trabajo que está generando es tóxico, como decimos hoy, si lo único sagrado en la empresa es la utilidad, si lo único sagrado en la empresa es el crecimiento de la cuenta bancaria, pues entonces se inauguran una serie de dinámicas que generan personas miserables, desde la punta de la empresa hasta la base misma, ¿no? Y eh, obviamente el empresario que se da cuenta de esto, pues va a tratar de ver qué puede hacer al respecto, y va a tener que resolver un doble dilema. Por ejemplo, entre los cristianos, pues es una pregunta muy válida, ¿no? ¿Eres un empresario cristiano o eres un empresario que resulta que es cristiano? No es lo mismo, ¿no? El trabajo, como toda actividad, es perfectible y puede estar atravesada por algunos conceptos que vengan de la religión. Puede ser la solidaridad, la justicia, la subsidiariedad, por ejemplo. En la Compañía de Jesús, por ejemplo, hay un principio que se llama la cura personalis. Se refiere a la atención que se le pone al individuo y a sus necesidades. En el contexto que yo lo digo es educativo, pero en la empresa también vale.
Hay una película, tú la recordarás, Farid, se llama Dos días, una noche, con Marion Cotillard. Es una historia de una fábrica en Francia donde una chica trabaja ahí, la empresa se dedica a hacer paneles solares, y entonces un día ella le da una depresión terrible y deja de trabajar 2 semanas. Y de pronto el dueño de la fábrica se da cuenta que saca la chamba sin ella. Entonces junta a todos los obreros y les dice, oigan, fíjense que me he dado cuenta que sin ella sacamos la chamba, pero como esta es una empresa con cierta vocación democrática, vamos a votar. Los que quieran que conserve su chamba, levanten la mano. Y los que quieren que no conserve su chamba y al final del año yo les doy un bono de 1,000 euros, levanten la mano. Ganan los del bono de 1,000 euros. Esta chica se entera, va a hablar con el jefe y le dice, oye, me parece injusto, creo que hubo una votación ahí manipulada. Dice, bueno, te doy el fin de semana para que los convenzas de que voten porque conserves tu trabajo. No te cuento en qué termina, Farid, pero es un calvario de esta mujer de ir a visitar a todos sus compañeros de empresa para que voten por ella el lunes y que ella pueda conservar su trabajo. De todos los que visita Farid, uno solo, cita a Dios como argumento. Porque ella dice, oye, qué buena onda, ¿por qué querrías ayudarme, no? Dice, bueno, pues porque es lo que Dios quiere y porque me sentí muy mal cuando voté contra ti. No te digo en qué termina para que la veas y para que tu audiencia la vea. Repito, 2 días, una noche, con Marion Cotillard. Pero bueno, solo ese ejemplo bastaría para ver qué es sagrado en una empresa. ¿Sí? Entonces, si para una empresa la vida de sus trabajadores, de sus clientes, etcétera, es sagrada, bueno, entonces entrará en una serie de dinámicas que a lo mejor se contraponen a la lógica misma de la empresa, pero que va a resultar en una mejora sustancial, no nada más laboral, sino espiritual, al fin de cuentas, ¿no? Y yo creo que muchos empresarios podrían llevar esa reflexión hacia adentro de sus empresas y decir, hay muchas cosas que podrían cambiar si acaso las pusiéramos sobre la mesa. Totalmente de acuerdo. Fíjate que no se contrapone para nada, ¿no? Estamos hoy, yo creo que en los límites, y realmente en los límites, de empezar a hacer este tipo de reflexiones. Ya no podemos proceder dentro de las empresas sin voltear a ver, pues, a las personas que participan. A lo largo de toda la jornada laboral en una persona convencional, y que es algo que expongo mucho en mi tesis y en algunas conferencias que me han invitado a dar, de que nosotros no podemos agarrar a una persona de 22 años, vamos a suponer que empieza su vida laboral, ya un poco grande, hay quien la empieza más joven, hasta los 60, 65 años que la termina, y decirle, bueno, gracias por participar, ahora ya eres desechable y como ya no tienes ni siquiera retiro, ¿no? Y tal vez me robo tu afore, pues a ver qué pasa de ti, ya solo Dios sabrá, ¿no? No sabemos si esta persona, como bien lo dices, vivió con miseria laboral un 80% de su vida productiva, o sea, que nunca le encontró sentido ni a su trabajo ni a su vida, solo lo hacía porque tenía que comer. Y entonces imagínate que tengamos el caso donde todos los días te despiertas, te levantas y con el único objetivo de que porque tienes que comer, ¿no? Entonces toda la conciencia humana, todo lo que le podemos llamar espíritu, si se me permite la palabra, pues ya no encaja en ningún lado. Ya no encaja en ningún lado. O sea, ya simplemente me levanto porque tengo que comer, pero ya no me divierto, ya no nada. O sea, al final pasa mucho y se dio, por ejemplo, casos de Francia como Orange, donde las personas se suicidaban. Y yo decía, bueno, si nosotros analizamos el contexto laboral de Francia, nos vamos a dar cuenta que viven en el paraíso, o sea, tienen un mes de vacaciones desde el primer año, unas superprestaciones, está prácticamente en chino que te corran. ¿Por qué? Porque la empresa, las leyes te protegen mucho para que la empresa pues no surta abusos dentro de ti. Y entonces a partir de todo esto la pregunta es, bueno, ¿por qué si tienen todos estos beneficios, la gente se suicida? Y aquí en México, donde somos súper explotados, donde pues las horas laborales realmente son irrisorias, porque no es de que entraste a tal hora y te fuiste a tal hora, pues no, o sea, hasta que se termina el trabajo,
En mi caso, yo me siento muy bendecido, digo, no es mi caso, pero estoy poniendo como hablando de la campana de Gauss, de la generalidad, ¿no? Y en todas estas partes nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que las empresas no hagan este tipo de reflexiones como la que estás invitando? Y el ejemplo que pones es puntualísimo. O sea, imaginemos ese caso, ¿no? Imaginemos el caso donde tengamos que votar, y voy a hablar un poquito de la Cámara de Senadores, voy a hablar un poco de la Cámara de Diputados. ¿Nos damos un aguinaldo de 2 millones de pesos o construimos un hospital? A ver, votemos. No, no, aguinaldo de 2 millones de pesos, ¿no? Increíble, o sea, es increíble que no caigamos en este tipo de reflexiones. La verdad es que me encantó tu ejemplo, me encanta la manera en la que lo abordas. Y bueno, pues lo vamos a dejar como reflexión para la audiencia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo aquí en sus comentarios. Bien, vamos a otra pregunta que también se me hace muy buena. ¿Y qué variables o qué dimensiones crees tú que la religión o la espiritualidad mejoran en la vida de las personas? O sea, ¿cómo es que la vida de las personas se vuelve mejor? Yo creo que eh, empieza en un radio desde lo personal y va traspasando otras barreras, llegando incluso a lo social, si es que las personas realmente exportan estas ideas y estos valores a sus contextos inmediatos. Pero en un primer momento, tanto religión como espiritualidad, yo creo que logran que las personas hagan las paces con su propia condición limitada, ¿no? Dice San Pablo que frecuentemente no hacemos el bien que queremos y terminamos haciendo el mal que no queremos. Y es una idea que a veces nos toma por el cuello y nos sobrecoge y nos hace sentir miserables. Y de repente no hay un discurso que me pueda ayudar a superar esa condición. Algunos le querrán llamar pecadora, otros le llamarán caída, otros le llamarán de otro modo, pero yo creo que en un primer momento una religión bien llevada y una espiritualidad rica, pues nos llevan a entender que somos personas limitadas, que somos seres contingentes, sujetos a muchas fuerzas que no están bajo nuestro control y que vamos por la vida pues haciendo lo posible, ¿no? Una vez entendido eso, se entiende lo que puedo cambiar y lo que no. Y mucho de lo que sí puedo cambiar, pues tiene que ver con el terreno de lo personal. Son muy pocas las cosas que yo decido, pero entre las cosas que de veras decido yo, pues muchas tienen que ver con mi desarrollo personal y que una vez resueltas, pues pueden impactar a mis relaciones primero, ¿no? Yo creo que tanto religión como espiritualidad bien llevadas me van dando a entender que muchas de mis relaciones están atravesadas pues por criterios muy lejanos a lo que deberían ser, que tengo amistades que en realidad dependen de cuestiones materiales, por ejemplo, que tengo ciertos movimientos afectivos que en realidad lo único que dejan traslucir es un deseo físico, por ejemplo, que tengo relaciones familiares que aparentemente marchan muy bien, pero que en el fondo arrastran dinámicas de muchos años de cosas feas, ¿no? De mentiras, de relaciones tóxicas a varios niveles. Entonces, yo creo que cuando la persona se acerca a una religión y esa religión gestiona bien su vida espiritual, pues yo creo que va resolviendo poco a poco y va confrontando. No significa que todo salga bien o que va a terminar siendo amigo de todos o que va a tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar, decía Roberto Carlos, ¿no? No significa eso, pero sí significa que va a ser suficientemente valiente para poner los puntos sobre las IES y decir, la vida podría ser distinta y yo quiero que sea así porque Dios quiere que sea feliz, ¿no? Dios me quiere pleno, realizado, Dios me quiere con todo mi potencial a su límite, no quiere una vida malograda para mí. Dios quiere para mí una actividad que me conduzca a la paz y a una vida no malograda. Entonces, una vez que entiendes eso, pues tus relaciones van cambiando, tus entornos van cambiando, te rodeas pues, de ciertas personas que tú consideras que pueden aportar algo bueno a tu vida
Y eventualmente, si estás en una situación de poder o si estás en una situación de influencia, bueno, eso se nota y se deja traslucir de diferentes modos y va impactando a cada vez más personas, ¿no? Pero, insisto, es un movimiento que empieza aquí y termina influyendo sobre otras personas y es gradual, también sujeto a altibajos, ¿no? Pero yo creo que eso es lo más visible, que de repente la religión y la espiritualidad bien llevadas pueden reportar en nuestras vidas. Quedé encantado con tu respuesta. Es más, lo último me lo llevo ya de esas de mis frases de colección, que seguro en algún curso, en alguna conferencia la voy a tomar y la voy a replicar. Cuando dice hoy la persona debería ser consciente de decir, la vida puede ser distinta y quiero que sea distinta porque Dios es bueno. O sea, fíjate que esa conclusión creo que engloba gran parte de la práctica espiritual católica, por lo menos. Y bueno, me atrevo a decir que la budista y la musulmana también, pero bueno, la católica enmarca bastante bien. Me encantó, realmente me encantó y me la llevo. Fíjate que antes de llegar a las conclusiones, hay una pregunta que le va a dar saborcito, le va a meter salsa. Ahora sí que le va a poner salsa a los tacos. Y es, ¿en qué momento se podría decir, en qué momento se podría decir que la religión es mala? Yo creo que cuando se convierte en un instrumento de alienación, cuando se transforma en un pretexto para excluir, para sobajar, para humillar, cuando se funde, por ejemplo, con el poder político, da unos resultados horrendos. No significa que no pueda haber políticos que practiquen una religión, pero de repente, cuando se funden esos sistemas, pues produces monstruos como la España de Franco, por ejemplo, o como otros experimentos que ha habido en la vida política, que en realidad convierten a la religión en un metadiscurso de legitimación. En sí mismo a veces es un discurso de legitimación, pero no nada más para justificar el dominio de una serie de personas sobre otras. Cuando la religión está solo enfocada a eso, pues produce unos resultados horribles, monstruosos. Cuando deforma mi noción de la verdad para que sea mi verdad, por ejemplo, cuando me sirve para justificar algo atroz y sobre todo, cuando el mal uso de una religión me lleva a decirle bueno a lo que yo sé en el corazón que es malo, yo creo que ahí es donde se dan los peores ejemplos que conocemos a nivel religioso, pues de muchas personas que terminaron destruyendo muchas vidas porque creían que estaban en la verdad o porque usaron la verdad como un instrumento de dominación, ¿no? Yo creo que ahí es donde podemos decir que la religión arroja resultados negativos y también a veces las personas caen en esquemas religiosos que les impiden salir de sí mismos y les impiden un diálogo frontal con aquel que piense distinto. ¿Por qué? Porque de repente una religión mal llevada sube a las personas a un pedestal del que ni de chiste quieren bajar porque ese pedestal les da cierta autoridad y entonces nos da por juzgar con mucha facilidad, ¿no? Nos convertimos en los hermanos mayores de la parábola del hijo pródigo. Nos da por decir, claro, yo como ya estoy en otro nivel, yo como ya tomé tal curso, yo como ya fui al retiro, yo como que comulgo todos los domingos, yo como que rezo la liturgia de las horas, yo que conozco tantas cosas, entonces me da por hacer un juicio muy abrupto y muy, ¿cómo decirlo? Pues eso, me hace juzgar con dureza a los otros, ¿no? Y cuando eso pasa, híjole, algo no está funcionando. Si tu religión te dice que tienes que odiar a otros, si tu religión te dice que tienes que ir por el mundo imponiendo esto con coacción, pues es probable que estés en la religión equivocada. De acuerdo. Encantado también de tu respuesta y me hiciste recordar este fragmento del Evangelio donde Jesús dice que
que pues ahora sí que qué padre aquellos que no se escandalicen de mí, ¿no? Y yo decía, ¿por qué Jesús diría eso? Ya conforme me ha tocado irlo conociendo más a nivel vivencial, me doy cuenta que sí, sí puede llegar uno a escandalizarse de Jesús y creo que tiene que ver con esta teoría de la réplica de la que habla precisamente Aristóteles. O sea, si, y voy a ponerlo en un ejemplo muy, muy sencillo, o sea, si de repente yo llego a un bar donde todos están borrachos y me emborracho, pues todo va a ser normal, no va a haber problema, no hay contraste. Pero si yo llego a un bar donde todos están borrachos y resulta que yo no tomo, que yo no fumo, entonces empiezo a contrastar con los demás, ¿no? Y precisamente algo que nos dice Aristóteles es cómo el bien se vuelve un contraste del mal cuando insertamos este bien en un mundo de malos, por decirlo así, ¿no? Y bastante curioso porque este contraste se puede aplicar precisamente, como bien lo decías, en ambientes religiosos, o sea, o ambientes políticos también, y cómo respira un pez afuera del agua es la pregunta que dicen, ¿no? ¿Cómo un político puede vivir sin ser corrupto? Sobre todo aquí en México. Pero yo creo que si hacemos reflexiones reales y tratamos de cambiar en nuestro corazón, porque para cambiar el mundo, pues primero debemos cambiar nosotros, ¿no? Y en este camino precisamente nos encontramos los que hacemos estos esfuerzos por hacer conciencia, por invitar a la reflexión, porque como bien lo decías, nadie es dueño de la verdad y es imposible que alguien pueda justificar o juzgar algo o siquiera una postura si no es desde la propia experiencia. Entonces, invitar a la reflexión, creo que este video precisamente que estamos haciendo en este momento, tú y yo, es lo que pretende es eso, invitar a la reflexión. Me encanta cómo abordaste cada una de las preguntas, cómo nos llevaste a través de la diferencia entre religión y espiritualidad. Creo que queda mucho más claro, ya hemos entrado en tu discurso de una manera bastante buena. Y la pregunta es, ¿qué concluyes, José Luis? ¿Qué concluyes de todo esto? Bueno, un poquito abonando a la pregunta anterior y enfocándome precisamente en lo cristiano, sí quisiera decir que es obvio que una vez que el cristiano se toma en serio este compromiso y esta relación con el eje ascensional que es Jesús de Nazaret, obviamente se convierte en signo de contradicción. Es decir, Jesús mismo lo dijo, ¿no? El cristiano está llamado a ser un signo de contradicción. Sin embargo, eso no implica que tengamos que ir por la vida agarrando a catorrazos a quien no siga los preceptos como se supone que deben de ser. Eh, y pasa en todas las religiones, ¿no? En el Islam pasa frecuentemente. Ellos tienen la yihad y la gente piensa que es matar a todos los que no crean en Alá como el único Dios. Y no es cierto, la yihad es la causa de Alá. Es la pregunta que tienen que hacer todos los musulmanes de qué estoy haciendo para que Alá sea conocido, ¿no? Cosa muy diferente a lo que la gente tiene en el imaginario popular. En el cristianismo pasa algo similar. Ser signo de contradicción, pues significa que a partir de lo que yo he aprendido de Jesús de Nazaret, puedo plantarme y decir lo que tú dijiste, se puede vivir distinto y quiero vivir distinto, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, bueno, pues es un tiempo muy propicio para que la gente se pregunte estas cosas. La pandemia ha sacado a la luz la fragilidad de todos nuestros sistemas, la fragilidad de toda nuestra vida, nos ha puesto en perspectiva y frente al espejo. Tengo mucha curiosidad de cómo la pandemia va a abonar a esta discusión. Yo creo que hay miles de personas que van a abandonar la fe porque como solo la ligaban a la práctica, hay gente que ya no fue a misa un año y ya vio que no pasa nada. Y no se trata de eso. Se trata de cómo este tiempo tú lo aprovechaste para hacerte las preguntas correctas que no, bueno, que permitan que tú no hayas perdido esa conexión con Dios, ¿no? Ahí tienes, bueno, la parte religiosa que ahorita no podemos ejercer al 100%, pero la parte espiritual que la pandemia pues nos ha dado una oportunidad tremenda de sentarnos a la mesa y volver a poner estos temas ahí y discutirlos y ver cuánta necesidad tenemos de un tipo de trascendencia, cuánta necesidad tenemos de que llegue una fuerza superior y nos salve, literalmente.
y de cómo tenemos necesidad de que esa fuerza transforme mi vida y la convierta en otra cosa y en otra cosa mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues invitar a la audiencia a tenerlo en cuenta esta Navidad. Va a ser una Navidad muy íntima, va a ser una Navidad donde vamos a estar muy poquitos, va a ser una Navidad sin todos los signos que antes la rodeaban, pero es posible que sea, si la entendemos bien, pues una Navidad más pura y una Navidad pues, que nos devuelva a los orígenes de ese pesebre en Belén, ¿no? Ojalá sea así y ojalá esta charla les ayude a todos y nos ayude a todos nosotros a llevarnos esas preguntas con nosotros, ¿no? Súper bien. Encantado, fíjate, estoy encantado, estoy muy contento de que nos hayas compartido tu conocimiento, que yo te tengo mucho respeto, fuiste mi profesor, la verdad es que desde entonces te considero una persona brillante, que tiene esta sensibilidad al mismo tiempo de esta capacidad intelectual de interpretar muchas cosas, ¿no? Y déjenme decirles que José Luis, pues no solo es esta gran mente que se da a notar cuando habla, sino que también lo ha llevado a la práctica, ha sido misionero, le ha tocado estar en el lado a lado de la espiritualidad de campo, digámoslo así, ¿no? Y bueno, como bien lo dices en tu conclusión, y me gustaría sumar ahí el esfuerzo que haces para invitar a la reflexión, creo que esta pandemia también nos ha llevado a muchos duelos. Hemos pasado por muchos tipos de pérdidas, o sea, no necesariamente porque se te murió un ser querido, que a muchas personas sí les pasó eso, muchas personas nos ha tocado tener otro tipo de pérdidas, inclusive hay quien siente la pérdida de ya no tener el contacto social, y ese es un duelo que a los que nos hacemos estas preguntas, que a los que nos hemos hecho las preguntas de conectar con Dios más que de alejarnos de Dios, nos ha invitado a ser más íntimos de Él y a entender más precisamente la empatía, la misericordia y la compasión a la que tanto nos invita Jesús que vivamos en nuestro día a día. Entonces, José Luis, bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ojalá que no sea la última vez. Espero que más adelante aceptes otra invitación. Y pues bueno, ojalá que igualmente nuestra audiencia esté completamente deleitada. Te lo agradezco mucho y te deseo a ti, como les deseo a todos, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, Farid. Gracias a todos y feliz Navidad. Gracias igualmente para ti y para toda la audiencia.